¿Qué va a pasar después de la detención de Ovidio Guzmán? Parece que ya va en serio. De ese tema vamos a hablar el día de hoy en Por Iguales. Y en esta nueva dinámica donde andamos experimentando nuevos conceptos, Eddie, decidimos tener un invitado. Y este invitado es Iván Aguayo, estudiante de Ciencia Política del OEG y parlamentario joven. ¿Cómo estás, Iván? Pues muy bien, muy alegre de la invitación. Y ahora sí, pues muy interesante el tema que vamos a hablar. Te ves alegre, te ves radiante, ¿Qué ¿no? te causa risa? ¿Me puedes decir? Yo estoy hablando muy serio. Pues que quiero darle la seriedad y la tristeza al programa que lo requiere, pero te ves muy alegre y muy radiante. Perfecto. Pero bueno, retomando el tema. Detuvieron a Ovidio, vimos ahí cómo hace unos días un helicóptero disparaba balas desde el cielo y se veía una operación estratégica militar que no se había visto en hace tiempo. Yo recuerdo que pasó en algún momento allá en Tepic, en vísperas del peñanietismo, donde también hubo un operativo similar para detener a unos maleantes. Y tú también me platicabas que hace tiempo te remontaba al tema de los Beltrán Leiva también en Morelos, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de toda esta dinámica? A ver, ¿qué opinas para empezar por partes? Vamos. Bueno, podemos checar patrones, ¿no? O sea, primero, es esta aniquilación de jefes de cárteles, ¿no? Pero podemos ver que no se radica ningún... Cambia algo exactamente. No cambia cortas nada, la cabeza y al final de cuentas el trabajo sigue dando. Eso lo hemos visto porque detienen, nos han detenido a lo largo de la historia desde los 70s en México con Félix Gallardo, con Caro Quintero y con Doneto. Los detuvieron, pero el trabajo siguió y aparte dio más dividendos, güey, ¿no? Y el programa de narcotráfico sigue, o sea, nomás corta la cabeza, pero que los demás, que pues se siguen repartiendo el poder, ¿no? Claro, o combaten, ¿no? que tiene que ver con que ya es una estructura económica que fluye y también de poder político, ¿no? Lo veíamos, platicábamos hace un rato de cómo puede llegar a ser incluso un mecanismo de negociación para los gobernantes mexicanos, es decir, no te lo entrego de a gratis, mejor si tú, Biden, no quieres aterrizar en mi aeropuerto, pues entonces yo te aviento un tributo y dices, pues mejor sí. Pues sí. Esa es una de las teorías que manejan algunos muy documentados comentaristas. Otros dicen que no, pues que es lo legal. Yo no sé, lo que sí sé que fue planeado. Yo sí creo que esa operación sí fue planeada y no fue un accidente. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí se vio de parte del gobierno más una más estrategia como lo que fue el 2019, ¿no? Que fue un poco más improvisado y que lo tuvieron que soltar y hasta cierto punto fue como una burla, ¿no? Se vio débil el Estado. Se vio débil, así como condicionado, ¿no? Así como de que lo tuvieron que soltar. Ajá. Y en esta ocasión, pues no, ahora sí fueron a por él y lo tomaron. Y entonces tendremos que tomarlo. Tendremos que tomarlo nosotros como un mensaje de que realmente ya van a ir por los líderes del crimen organizado, o que simplemente lo dieron como un sacrificio para los otros gobiernos. Y entonces vas a tumbar esa cabeza, va a surgir otra, te vas a esperar a que haya problema y vas a cortar esa cabeza. O sea, no se está acabando el problema de fondo. Y creo que esa es la pregunta central, ¿no? ¿Qué pasa, no? O sea, cortas las cabezas y ¿qué? ¿Se radica el problema? Lo hemos visto desde la guerra de Calderón. Que no no ha cambiado mucho, güey. Al contrario, se recrudeció, cabrón. Y aparte fue una guerra, hasta podemos decirlo tonto, porque murió mucho civil, estratégicamente, ¿no? O sea, absurda. Murió mucho civil y que en el momento eran narcotraficantes hasta que sus familiares reconocían de que esas personas no eran narcotraficantes. Sí, el otra vez razonábamos sobre eso justamente con Eddie, de cómo ese argumento ya puede hacer que quien quiera utilizar la violencia para quitarse a alguien en medio lo justifican como si fuera el crimen organizado. Y entonces, ¿quién te garantiza que esa persona realmente se fue víctima de eso o está siendo víctima de alguna cuestión política, religiosa, de otro tipo? Y sobre todo este discurso por parte del Estado, ¿no? De nosotros somos los buenos, los que administramos el gobierno, nosotros somos los buenos, el narcotráfico son los malos, ¿no? Ajá. Bueno, es muy cuestionable eso, ¿no? Oye, pero bueno, hablábamos también ahorita de un autor al que le mandamos un saludo, si es que no ha muerto. Si es que no ha fallecido. Carlos Facio. Y hablábamos de cómo opera todo el sistema mexicano en el tema de violencia y en el tema de criminalidad. Para empezar, por ejemplo, lo vemos en las cárceles, ¿no? No son centros de readaptación social, son centros de reafirmación de ciertas tendencias. Son escuelas para criminales. Es como Foucault lo decía, ¿no? A veces vemos que son más bien espacios, güey, donde no siempre están los culpables, pero siempre están los pobres, güey.
¿no? Claro, los marginados. Entonces son espacios de poder disciplinario del que hablaba Foucault, güey, que es un poder que te disciplina y dices, es que no me porto mal porque si me porto mal me arrestan, güey. Y entonces el pobre, el que no tiene los mecanismos económicos para competir, Claro. Se limita y sirve de ejemplo o como un castigo ejemplar para la demás sociedad, güey. Entonces eres carne de cañón, güey. Tienes las prisiones saturadas no de culpables, pero sí de pobres. En otro sentido es que en el aspecto general, ¿qué está pasando? Si se está combatiendo realmente a los malos o nomás, ¿qué? A los malos, o sea. Ajá, o sea, ¿qué está pasando? También podemos, o sea, y ahora sí podemos hacer una reflexión o un análisis acerca de por qué esa gente se hace mala, ¿no? ¿Por qué? O sea, no tienes las condiciones adecuadas. El Estado para no que, le condiciones. el Estado mismo les da la espalda, o sea, el Estado mismo, y no salgamos de un poco de nuestra zona metropolitana, ¿no? Donde Sí, hay claro, nuestra hay burbuja empresas, de hay privilegio. trabajo. Claro. Entonces vayamos a zonas un poco más rurales, zonas que realmente están marginadas, ¿no? Donde el Estado no les hace caso, ¿no? Claro. Entonces, el niño se va a desarrollar, bueno. Sí. O sí. El joven. El joven se empieza a desarrollar, ¿y qué es lo que ve, no? O sea, ¿cuáles son sus medios para desarrollarse como persona, no? Claro, pues, crecen en un clima totalmente de violencia. Bien lo dice la socialización primaria del 1 a los 3 años, se empieza a enfocar el yo con la sociedad y te empieza a dar cuenta que es puro desmadre. Cuando brincas a la socialización secundaria, pues es la única forma de vivir, pero justamente das en un punto toral, es ¿qué les ofreces como Estado para que no tengan que recurrir a eso, cabrón? Claro, porque... Y luego te dice una mamada de, prohíban los narcocorridos. Bro, eso no, bro. O sea, creo que eso no. El problema de fondo está en darles condiciones de igualdad para que puedan competir. Para que se puedan desarrollar y competir contra, o sea, sí, el sistema de capitalismo, cabrón, ¿no? Dentro de este capitalismo. ¿Por qué? Porque nomás los apartas y sí, estos son los privilegiados, los que tienen oportunidades y ustedes bye. Y sí, ustedes se desarrollan con otras condiciones, se convierten en criminales. Te criminalizo, güey, criminalizo la pobreza, güey. Se convierten en criminales y como son los criminales, ustedes son los malos. ¿Por qué? Porque ustedes no le chingaron como nosotros. Como el argumento falaz del capitalismo, güey. No. Esta persona, ahora sí vivió, creció en un ambiente totalmente distinto al de nosotros y puede salir, no, es que yo también crecí en un ambiente familiar feo. Sí, pero no vas a comparar claro, güey, de unos cuantos, güey, o sea, y también hay que hacer el análisis crudo con la cuestión de Ovidio, güey. Ovidio es un nepo baby del tráfico, del narcotráfico, y ese cabrón, o sea, así con toda la prudencia que puedo decirlo, güey, ese cabrón pues no es realmente el mexicano más afectado porque él, bueno, lo arrestan, ya vivió bien chido y todo, pero la otra esfera, los menores, güey, que tienen armados defendiendo a ese cabrón, agarrándose a balazos, güey. ¿Qué contexto tan podrido entran, güey, a la sociedad? ¿Cómo lo rectificas eso, güey? ¿Cómo haces que un ecosistema de violencia tan cabrón como ese, güey, haga que optas por otra cosa? Pues es todo lo que viviste, todo lo que te dicen, pero no te dicen que la escala más baja es la que realmente está perdiendo, cabrón, ¿no? Mientras la escala alta, como en todos lugares, es la que vive de sus privilegios, estudia en los mejores colegios y nunca tiene hambre. ¿No? Pero sí criminalizas. No, es que esos cabrones, güey, pues no seas cabrón, Estado mexicano. Y lo interesante, güey, por ejemplo, bien, no les genera estas condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, se van desarrollando, ¿no? Se terminan convirtiendo en sicarios. Esos jóvenes se terminan convirtiendo en sicarios. Sí. Tristemente se terminan convirtiendo en narcotraficantes, sicarios. Ah, sí. ¿Y qué hace el Estado? Los mata. Les sale más conveniente matarlos. Carlos Facio lo dice, cabrón. Y la narrativa, el discurso es que eran malos y por eso te da gusto y en noticias como, mataron a una a huevo, hay que aplaudirles, ¿no? Wey, es como el vato que roba en la calle y le pegan una madriza a todos, lo encuadran todos bien felices, pero no sabes el contexto de vida en el que ese güey se... Iba es esta, ¿no? Ellos son los malos, nosotros somos los buenos, nosotros los combatimos, ¿no? Ok, y empiezas, ¿qué te sale más rentable? Matar personas, o sea, generar personas que vas a terminar matando en un futuro, niños que se van a terminar convirtiendo en sicarios, que los vas a terminar asesinando, en vez de hacer políticas públicas adecuadas para que esos niños no se terminen convirtiendo en sicarios, ¿no? Acabas de dar, o sea, en el tema eso es importante, o sea, que tú como Estado... Y no solo en sicarios, en criminales en general, güey, genérale las condiciones para que no vayan. Exacto, o sea, es que, güey, es la manipulación bien cabrona de que tienen ahora del contrato social. Sí, tiene el monopolio, decía Weber, de la violencia legítima, de acuerdo, güey, pero es para cuidar a la gente que se cede su libertad natural para estar dentro de un ecosistema político, pero entonces dentro de esa seguridad, actualmente en este capitalismo tiene
tienes que garantizarle comida y techo. Si no le das lo más básico, güey. La educación ni se diga, güey, o alguien con hambre no va a aprender. No, y eso lo podemos ver, o sea, gente que va sin Sí, güey. Gente que va sin comer, o sea, y sin una buena alimentación, no va a aprender en las cabrón, escuelas, les preguntaban a la gente en el norte de este país y les decían, oye, güey, ¿qué pedo contigo, güey? ¿Sabes que lo que estás plantando no es tomate y es ilegal? Y el vato decía, a mí me vale madre porque me van a pagar mucho más. Claro. Me van a matar, pon tú que sí, pero voy a dejar a mi familia, que es lo que más me importa, bien cimentada. Porque si no, se me va a morir de hambre en mis manos. Güey, ante eso, güey, que pinche estado, cabrón. Andas poniendo tu pinche línea que se te cae a cada rato, güey. Andas poniendo tu aeropuerto internacional, tu tren Maya y demás. Cabrón, las prioridades del estado tienen que ver en lo más básico y fundamental de los seres, güey. Salud, seguridad, salud. Y lo demás ya uno como quiera se saca de encima ese pedo. Y podemos ver este patrón que se repite en el gobierno, ¿no? Truenas cabecillas para que para presentarlo, ¿no? Lo presentas ante la sociedad, tu logro. Si tronamos a este cabrón, ¿y qué? ¿Y qué viene? O sea, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer? No, pues es un un chivo de expiatorio, güey. Expian sus pecados con un chivo, güey. Es alargar el problema, o sea, es alargar el problema. Claro. Tienes que combatir desde la raíz. Suena muy fácil, no, es totalmente complicado, es muy complicado. O sea, pero mejores revoluciones se han hecho. En 1789 los franceses, cuando decían libertad, igualdad y fraternidad, no pensaban que iban a hacer el cambio que hicieron y transformaron el mundo totalmente, y creo que lo podemos hacer, amigo. Claro, o sea, y también hace algo muy importante, también tomar cierta, que no le pegues a la mesa, bro. Chingada madre de... Pero algo muy importante que tenemos que rescatar es... es tomar... Ser conscientes, ¿no? Hacer reflexión como ciudadanía, como sociedad, ¿no? Ser conscientes, ahora sí, de lo que estamos viviendo, porque voy a redundar un poco con lo que ya habíamos hablado, ¿no? Sí, bueno, tú estás sentado en una computadora, estás sentado en tu celular y es muy fácil juzgar y decir, es que ellos son los malos. Los InfoWarriors. Y es que ellos son, ¿por qué? Porque ellos son malos ya de naturaleza, ¿no? Ellos ya sí quisieron ser criminales y son unos estúpidos. Sí, no tuvieron, ¿cómo se pudieron decidir? Es que yo, porque yo también crecí en un ambiente familiar, sí, güey. No, hablas desde tu privilegio mínimo, que ese es privilegio, cabrón, punto. Quizá tuviste ya un techo mínimo. Bueno, donde no tenías, mínimo se te generaron educación, ¿no? Bueno, una educación que también puede ser cuestionable. Muy deficiente. Muy cuestionable, pero rescatable. Ya estabas en un ambiente diferente, o sea, con una educación enfocada en pleitos de poder regional. Ya eres un niño que ya estabas tratando con estudiantes, no eras un niño tratando con criminales como otras personas que... Pues qué ves, o sea, si tú como niño vas viendo que alguien está matando a una persona. Es la misma pendejada, güey, que con tiempo se ha dicho. Es muy complicado, tenemos que reformar todo el sistema, sí, tenemos que sanear todo este pinche tejido social. Pero bueno, yo creo que ya nos prendimos, se nos estamos yendo por mucho tiempo, hay que llegar a las conclusiones. Antes que nada, Iván Aguayo, si a alguien le gustó todo el hate que tiraste el día de hoy, ¿dónde te puedes seguir, bro? No sé si fue muy estructurado, no sé a dónde No pasa nada. Aquí te vamos a tener más seguido si nos aceptas la invitación. Claro. ¿Dónde te pueden arrobar, seguir? ¿Qué pedo? Bueno, en Instagram como Zero One, no pregunten el nombre porque... bueno, ahí lo pone el Eddie en acá. Y en Twitter como Jesús Iván Aguayo. No sé cómo estoy en Twitter. Ahí se los pone el Eddie. Pero en Facebook como Iván Aguayo. Twitter no me gusta usarlo, sinceramente. Esperen otra legata de estas porque seguramente nos da para más. Desgraciadamente, la historia de México contemporáneo está ligada a ese problema preciso y a muchos más. Y próximamente quiero invitarte a que vengamos a hablar de historia, hermano. Yo sé que eres un gran amante de la historia y la filosofía, y quisiera que platicáramos de algunos personajes que solo la realidad de México actual se explica con base en el pasado, cabrón, ¿no? Y que no hemos entendido que la historia nos está diciendo lo que hay que hacer y no hay que hacer, y preferimos omitirla y ver Pati Chapoy, pero... ya tocaste tema. Pero bien, hasta pronto, cuídense mucho, esperemos ahí que nos sigan, pero recuerden compartir y suscribirse.